Señoras, señores, buenas tardes. Es hoy un honor para Casa Árabe y el Boletín Oficial del Estado presentar el libro La Administración del Protectorado Español en Marruecos. Hoy se ha producido una de las dos circunstancias que hacen que baje un poco la audiencia, que es que llueve. La otra es que haya partido de fútbol. Afortunadamente solamente tenemos una de las dos. Agradezco, por tanto, su presencia hoy aquí y quiero destacar que al acabar este acto habrá una recepción en una sala contigua donde hay una magnífica exposición llamada De Córdoba a Córdoba. En el acto de hoy, como digo, consagrado a la Administración del Protectorado Español en Marruecos, intervendrán don Gonzalo de Benito Secades, que es el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y miembro importante del Consejo Rector de esta casa, don Javier Alvarado Planas, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, coordinador del libro que presentamos hoy, y don Jaime Pérez Renovales, que es subsecretario de la Presidencia del Gobierno. Agradeciendo de nuevo su presencia, paso la palabra al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, don Gonzalo de Benito Secades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, querido director, y efectivamente es más cómodo desde aquí. Señor subsecretario, señor coordinador y profesor, señores embajadores, señor director de Casa Árabe, para mí es como siempre un honor y un placer venir aquí a Casa Árabe y participar hoy en este acto de presentación de esta nueva publicación que recoge la historia administrativa del Protectorado Español en Marruecos y que ha visto la luz gracias al interés editorial del Boletín Oficial del Estado, y de ahí la presencia hoy con nosotros del señor subsecretario del Ministerio de la Presidencia, mi buen amigo Jaime Pérez Renovales. Interés editorial compartido por el Boletín Oficial del Estado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Casa Árabe, en su interés por dar a conocer el trabajo de investigadores y estudiosos de la experiencia norteafricana, ha presentado ya varios libros relacionados con este tema. Son de destacar los números 5 y 6 de la revista Aurak, que publica Casa Árabe, titulado Españoles en el norte de África, demografía y protectorado, y el libro El Protectorado Español en Marruecos, la historia trascendida, publicado por Iberdrola y que fue presentado por el ministro García Margallo hace justo un año en esta misma casa, el 6 de noviembre del año pasado, y que destaca como publicación multidisciplinar que abarca a lo largo de 3 volúmenes este hecho histórico desde las vertientes histórico-política, jurídica, militar, económica, sociocultural y literaria. En 2016 celebraremos los 60 años del fin del protectorado, y a pesar del paso del tiempo, el interés por analizar y conocer en detalle esta etapa histórica compartida entre España y Marruecos es intenso. Como en todo acontecimiento histórico, conviven las valoraciones positivas y negativas de esos 44 años de presencia española. En la publicación que presentamos hoy se analiza la historia político-administrativa del protectorado, sus relaciones con el poder central español y con la administración local y la legislación derivada de ese periodo. Es una publicación que sin duda contribuye a entender mejor la singular estructura jurídico-administrativa desarrollada durante el protectorado y que no había tenido precedentes en la historia de España. Se trató de una experiencia de coexistencia y algunos de los presentes aquí, como el doctor José Ederi, nuestro buen amigo el doctor Ederi, que conoció el protectorado directamente por haber vivido allí durante muchos años. Se trató, como digo, de una experiencia de coexistencia en un mismo territorio de 2 organizaciones político-administrativas que permitió compartir un modelo organizativo y cultural y conciliar los intereses estratégicos de España con las legítimas aspiraciones de la población del norte y sur de Marruecos. Se trató sin duda de una experiencia compleja y enriquecedora, propia de otro tiempo,
pero que nos lleva hoy a reflexionar, y es lo que a mí me corresponde hacer hoy, sobre cómo nuestros dos países han cambiado en estos 100 años. Marruecos es hoy para España y la Unión Europea un socio estratégico imprescindible. Por ello es voluntad de nuestros dos gobiernos cuidar con especial esmero las relaciones bilaterales en el espíritu de solidaridad y respeto mutuo del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991. La relación con Marruecos es una verdadera política de Estado de España y una prioridad de nuestra política exterior, y se mantiene constante al margen de los cambios de gobierno en cualquiera de los dos países. España es un puente entre la Unión Europea y el norte de África, y esto hace que España sea la vanguardia en Europa de la relación entre las dos riberas del Mediterráneo. Consideramos a Marruecos un país estable, seguro, tanto en la región mediterránea como en el conjunto del mundo islámico, y apreciamos la estrecha colaboración y agradecemos esta colaboración en materia de inmigración y de seguridad. España valora y apoya el proceso de reformas democráticas en el que Marruecos está inmerso, particularmente en los últimos 4 años, y en este momento excelente de nuestras relaciones bilaterales valoramos un momento propicio para profundizar y ampliar el contenido de nuestras relaciones. Nuestras relaciones económicas se encuentran hoy en niveles que eran inimaginables hace pocos años. En los últimos 3 años, España ha consolidado su posición como principal proveedor de Marruecos. España es también el primer cliente de Marruecos. Marruecos es nuestro primer mercado africano, el segundo fuera de la Unión Europea solo después de los Estados Unidos, y nuestro 9º mercado mundial. En el ámbito político, nuestras administraciones se conocen y se aprecian, intercambian visitas y comparten proyectos, y mantenemos en los distintos niveles de la administración un contacto prácticamente diario. Estas relaciones responden así a un estrechamiento de lazos naturales entre nuestros pueblos que conviven y se enriquecen mutuamente. Más de 800.000 marroquíes viven entre nosotros y contribuyen a nuestra riqueza, y miles de españoles, decenas de miles de españoles, hasta un 20% del total de visitantes que recibe anualmente Marruecos, visitan nuestro vecino del sur. A nuestros institutos Cervantes acuden estudiantes marroquíes deseosos de estudiar español, y nuestro mundo académico se enorgullece de tener algunos de los mejores arabistas del mundo que consideran Marruecos como su segunda casa. Todo ello son gratificantes síntomas de vitalidad. Por eso, en nuestros encuentros con nuestros colegas, nuestros compañeros marroquíes, todos afirmamos nuestro deseo de ser más ambiciosos, de ir más allá y plasmar en más iniciativas concretas nuestra asociación estratégica. Esta ambición corresponde a la relación que deben tener dos Estados soberanos y vecinos con intereses comunes. Por ello es nuestro compromiso avanzar en esta vía, y estoy convencido de que iniciativas como la publicación de este libro contribuyen eficazmente a que dos países tan próximos como somos España y Marruecos conozcamos mejor nuestro pasado compartido y continuemos trabajando juntos para ampliar, para mejorar nuestras relaciones, para hacerlas cada vez más estrechas en beneficio de nuestros respectivos pueblos. Muchas gracias. Tiene la palabra don Javier Alvarado Planas, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la UNED. Señor Secretario de Estado, señor Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, señor Director General de Casa Árabe, embajador, señoras y señores, no cabe en los límites necesariamente cortos de mi intervención una completa enumeración de las personas a las que hemos de agradecer su apoyo a la obra que hoy se presenta ante ustedes. Como coordinadores de la obra, el rector Juan Carlos Domínguez Nafría y yo mismo queremos agradecer la presencia en este acto de don Gonzalo de Benito Secades, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de don Jaime Pérez Renovales, subsecretario de la Presidencia del Gobierno.
También queremos agradecer la hospitalidad del embajador don Eduardo López Busquet, director general de Casa Árabe, por acogernos en esta institución que personifica la tolerancia y la convivencia intercultural. Igualmente, queremos agradecer la presencia de todos ustedes en este acto de alumbramiento solemne de un libro. Su asistencia en esta tarde otoñal para arropar al recién nacido constituye para nosotros un honor y un placer. En estos tiempos de dificultades económicas resulta difícil encontrar editoriales dispuestas a apoyar proyectos científicos y por eso también queremos mostrar nuestro más profundo reconocimiento al Boletín Oficial del Estado y al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales por su decidido compromiso editorial con esta empresa que ahora ve la luz. Muchas gracias. Finalmente, queremos agradecer a los historiadores que han colaborado en esta obra su dedicación y esfuerzo en la tarea de destejer y tejer la tela de los hilos causales del tiempo, de eso que llamamos la historia o el pasado. Dado que no existía en el panorama científico actual una obra que explicase la administración del protectorado español en Marruecos, como coordinadores del libro, nuestro objetivo inicial fue contar con los mejores y más expertos conocedores de este asunto, invitarles a participar en la obra y encomendarles el estudio y exposición de los diferentes aspectos del protectorado. Todo ello desde el punto de vista de su especialidad científica. A la vista del resultado final de este trabajo en equipo, y aunque peque de inmodestia, creo que hemos acertado. Y en efecto, 13 profesores de 9 universidades distintas hemos reunido nuestros esfuerzos para ofrecer al lector una trama argumental lo más amplia y objetiva posible del protectorado que España ejerció en Marruecos desde 1912 hasta 1956, centrándonos preferentemente en los aspectos político-administrativos e institucionales. Me van a permitir ustedes que, conforme a los usos universitarios, mencione sus nombres por orden de aparición en el libro. La primera de las colaboradoras es Susana Sueiro, profesora de la UNED, que ha tratado el complejo asunto de la política neocolonial de las potencias europeas en el norte de África. Eduardo Galván, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha recuperado y estudiado los debates parlamentarios que acompañaron a la creación del protectorado. En otro de los capítulos de este libro, José Luis Villanova, profesor de la Universidad de Gerona, ha mostrado los cauces por los que la organización político-administrativa marroquí se coordinó con las autoridades españolas para la creación de hospitales, centros de salud, el establecimiento de una red de médicos, la construcción de más de 2.500 kilómetros de carreteras y diversas obras públicas. Por su parte, Carlos Pérez Fernández Turégano, profesor de la Universidad San Pablo CEU, Leandro Martínez Peñas, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y Manuela Fernández, también profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, han explicado en sus respectivos trabajos las principales instituciones político-administrativas del protectorado vertebradas a partir de la llamada Alta Comisaría y su engarce con la Administración Central del Estado español. Ya en el ámbito local, la acción protectora fue llevada a cabo de 3 ejes esenciales: la oficina de intervención, el dispensario médico y la escuela. Respecto a la figura de los interventores, Manuel Santana Molina, profesor de la Universidad de Alicante, se ha encargado de explicar su estructura, competencias y relaciones con los funcionarios territoriales y locales marroquíes. María Soledad Campos Díez, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha tratado uno de los aspectos menos conocidos, la organización sanitaria del protectorado, que llevó a la creación de 6 hospitales y multitud de centros sanitarios. Por su parte, las instituciones educativas y culturales han sido estudiadas por Francisco Baltar, profesor de la Universidad de Zaragoza. Desde el primer momento, España prestó especial atención a la creación de escuelas gratuitas para la población musulmana
en las que se enseñaba el Corán y la cultura marroquí por parte de un profesorado que, en su totalidad, era marroquí, excepto para la enseñanza del idioma español. Carmen Losa Contreras, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, es la autora del capítulo dedicado a la Administración de Justicia, y yo mismo me he encargado de exponer las singularidades del derecho y códigos hispano-marroquíes. Juan Carlos Domínguez Nafría, profesor de la Universidad San Pablo CEU, se ha encargado de exponer la administración militar del protectorado. Y finalmente, María Concepción Ibarra, profesora de la UNED, ha dedicado su estudio a los últimos años del protectorado en el marco de los procesos de descolonización del Magreb. Por supuesto que aunque la historia del protectorado no se agota en estas 13 visiones, al menos los trabajos agrupados en esta obra tratan los aspectos más relevantes de la historia institucional del protectorado. Esta obra no pretende hacer un balance ni juicio moral alguno, ni debe ser la ciencia histórica una herramienta al servicio de la denuncia política, ni el historiador un agitador social. Por supuesto que tampoco debe ser un mero cronista que se limite a estudiar las instituciones practicando un relato meramente formalista con el fin de hurtar el debate sobre los intereses ideológicos, económicos y sociales que subyacen bajo los acontecimientos. Por ello, cabe concluir que, si bien para unos la presencia de España en Marruecos fue inevitable en cuanto peón de la política de equilibrio internacional en el Mediterráneo, para otros fue un error histórico ocasionado por la miopía de la clase política del momento. Ya en 1912, con motivo del debate parlamentario que había de decidir la intervención de España en Marruecos, se oyeron en el Congreso de los Diputados diversos argumentos justificadores de la presencia española en Marruecos. Se alegó que en Marruecos existía una anarquía y España debía contribuir a poner orden mediante su acción civilizadora, que el sultán había pedido que España ayudara a reforzar su autoridad sofocando los movimientos de insurgencia, que era necesario mantener el equilibrio geoestratégico en el Mediterráneo, que había que defender Canarias, Ceuta, Melilla y el estrecho de Gibraltar. También hubo voces contrarias a la aventura neocolonial en Marruecos. Se alegaba que España no sabía qué hacer en Marruecos y que ello nos abocaba a una guerra que iba a costar la vida de los jóvenes pertenecientes a las clases más modestas, reclutados sin posibilidad de redimir la obligación del servicio militar. Que además España ya estaba demasiado debilitada y empobrecida tras el desastre colonial de 1898, como para involucrarse ahora en otra aventura colonial que solo le iba a acarrear un gran coste en sangre y dinero, etcétera, etcétera. Aplaudida por unos y vilipendiada por otros, no seremos nosotros quienes nos engolfemos ahora en juicios de valor y comparaciones. Críticas o complacencias aparte, la tarea del historiador debe consistir no en legitimar o justificar, sino en explicar el porqué, el cómo y el para qué de los hechos históricos. Nada más y nada menos. Por tanto, volviendo al simbolismo de Penélope, se trataría de repasar los etéreos hilos causales del tiempo para ofrecer un nuevo paño que cada vez sea lo más completo y coherente posible. En todo caso, como historiadores nos limitamos a dejar constancia también de esos juicios de valor y de esos diferentes puntos de vista. Únicamente nos permitiremos la licencia de rogar al paciente lector una lágrima virtual de piedad por Clío y otra lágrima de piedad por Temis. Concluyo volviendo a agradecer a todos ustedes su presencia en este acto y reiterando el reconocimiento del profesor Domínguez Nafría y el mío propio a todas las personas e instituciones por su fe y hospitalidad en este proyecto que ahora ve la luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Jaime Pérez Renovales, subsecretario del Ministerio de la Presidencia del Gobierno. Muchas gracias, señor secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
embajador de Palestina, consejero cultural de la Embajada de Irak, director general de la Casa Árabe, embajador, profesores, señores y señores. Mi trabajo, que no propicia muchas ocasiones para participar en un acto académico o de presentación de una obra como esta, y por eso es una satisfacción personal poder cerrar hoy en este marco tan adecuado que nos ofrece la Casa Árabe y tan congruente con el contenido de este libro, la presentación de una obra del calado de la que ha dirigido Javier Alvarado Planas y Juan Carlos Domínguez Nafría, como es la relativa a la administración del protectorado español en Marruecos que estamos describiendo. Decía Ortega y Gasset que la obra de caridad más notable en nuestro tiempo es la de no publicar libros superfluos. Y a esta afirmación del filósofo podríamos añadir que cuando se trata de un libro de investigación histórica, el asunto adquiere una mayor trascendencia, desde el momento en que la historia es una de las ciencias humanas más susceptibles de interpretación. Este rigor del que se hablaba ahora en la intervención que me ha precedido es una exigencia aún más perentoria para los historiadores, sobre todo cuando se trata de investigar y exponer una época tan reciente como la del protectorado español en Marruecos. Tan reciente que todavía viven muchos españoles que nacieron y pasaron buena parte de su infancia en el entonces llamado protectorado, y también viven marroquíes que perciben pensiones de la administración española en su condición de antiguos funcionarios del protectorado. Precisamente esta cercanía de los acontecimientos históricos ofrece una ventaja y un inconveniente. La ventaja de disponer de abundantes fuentes y documentos para completar la investigación histórica, pero de otro lado, el inconveniente de que los sentimientos o las ideologías todavía vivas pueden mediatizar la labor del historiador. A estos efectos ha sido tarea de los coordinadores de este libro la de seleccionar a los mejores y más cualificados investigadores dentro de sus respectivos ámbitos de especialización. Ello ha dotado a la obra de una coherencia y objetividad por la que hemos de congratularnos. La concurrencia de estos 13 profesores de especialidades históricas diversas ha sido un factor enormemente positivo que ha enriquecido notablemente el resultado final. Cada uno de ellos, como se ha indicado, aborda un aspecto del protectorado español en Marruecos desde su área respectiva de conocimientos, partiendo de las investigaciones efectuadas en las últimas décadas y poniéndose al día de lo que se denomina el estado de la cuestión. Y este producto final resulta completo, coherente y objetivo. Y además bastante útil. Antes de comenzar el acto comentábamos la actualidad que tienen problemas descritos en el libro acerca de cómo se tiene que administrar un protectorado desde un país como España. Y digo de actualidad porque estamos ahora inmersos en un proceso de reforma administrativa en el que discutimos cuestiones como las que se han planteado e intentado solucionar a través de las distintas etapas históricas por las que atravesó la organización de la Administración General del Estado en relación con el protectorado. Las discusiones acerca de si una unidad tenía que ser responsable de todo un territorio, si se tenía que ubicar en la presidencia del gobierno o en la vicepresidencia, si tenía que darse preponderancia al ámbito de la defensa o al ámbito del servicio exterior, y las distintas alternativas por las que atravesó en toda esta época histórica son soluciones que ahora nos estamos planteando a la hora de decidir, por ejemplo, si nuestra administración periférica tiene que tener todos los servicios integrados en las delegaciones del gobierno o cada servicio tiene que depender del ministerio responsable de esa área concreta de la acción política. Son problemas incluso, decía, que también se plantean en el sector privado. Personalmente he tenido la fortuna de trabajar en un grupo multinacional donde también se plantea si se tienen que crear divisiones responsables de una geografía concreta o si los respectivos sectores de actividad tienen que a su vez depender de los distintos departamentos que tienen su área de responsabilidad en ese concreto ámbito de actuación. Por ello, esta obra histórica proporciona unos elementos imprescindibles para encontrar soluciones a las que nos enfrentamos hoy todos los días y que es necesario seguir abordando en el futuro. Por ello, quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a los 13 profesores de estas disciplinas universitarias que tan generosamente han contribuido con sus puntos de vista y perspectivas a arrojar un poco más de luz sobre nuestra historia más inmediata. Además, presentaciones como esta ponen de manifiesto las ventajas que suscita la colaboración entre los diferentes países.
con el impulso del director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Manuel Tuero, tenemos varios procesos abiertos de colaboración con los secretariados del Gobierno de países como Francia, como Marruecos, que precisamente nos ofrecen la oportunidad de compartir experiencias, estudiar los respectivos modos de actuación y ver cómo se pueden mejorar nuestros órganos de gobierno en las distintas de las administraciones. Por todo ello, concluyo con un deseo: que este libro constituya en el futuro una imprescindible contribución científica para comprender más y mejor ese trozo de la historia reciente de dos naciones vecinas y amigas como son España y Marruecos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor subsecretario, muchas gracias, secretario de Estado, don Javier. A continuación, pasamos a la sala contigua para continuar hablando de manera individual quien así lo considere. Gracias.